Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él. Muy buenas noches. Bienvenidos a otra noche más de Vida y Esperanza. A todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de Hispanoamérica, les damos un saludo de esperanza. Gracias por dedicar unos minutos a esta causa por la vida. Como saben, Vida y Esperanza es una apuesta de Provida Latam para llegar a su intimidad con dos propósitos: el de mantenerlo informado de aquellas noticias de actualidad que produce el mundo postmoderno y el de brindar un breve espacio de formación para enfrentar esa realidad que a veces puede ser tan desafiante. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Catalina Gutiérrez y los estaré acompañando en esta noche de Vida y Esperanza. Iniciemos pues con las noticias más relevantes para la causa en los últimos días. Y empezamos por España, porque desde que entró en vigencia la ley feminista conocida como Solo sí es sí, promovida por el gobierno español, decenas de presos por violencia sexual han solicitado la revisión de sus condenas para pedir excarcelaciones o rebajas de pena, pues la ley aprobada eliminó delitos sexuales que antes estaban contemplados en el Código Penal. Y ahora pasamos a Puerto Rico, pues la Cámara de Representantes de esta isla se negó a dar trámite legislativo a 4 proyectos de ley que buscaban restringir o prohibir el aborto. Y ahora pasamos al Perú, porque el pasado 17 de noviembre el Congreso peruano rechazó un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en caso de violación. Así pues, iniciemos por España, porque desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 10 de 2022, conocida como la Ley del Solo sí es sí, impulsada por el poderoso lobby feminista y que centra la Comisión de Delitos Sexuales en la no obtención del consentimiento, decenas de reos sentenciados por delitos sexuales han solicitado la revisión de sus condenas bajo el principio de favorabilidad penal. La norma, que fue aprobada por una apabullante mayoría legislativa compuesta de toda clase de partidos de derecha y de izquierda, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial había advertido sobre los efectos que tendría si entraba en vigencia, como se demuestra hoy, ha eliminado algunas conductas del Código Penal, lo cual ha conducido a que los jueces penales se vean obligados a excarcelaciones y rebajas de pena de condenados por delitos sexuales. El efecto que tuvo esta ley fue el de crear castigos excesivos para conductas que antes no se consideraban faltas penales, como el llamado acoso callejero, al tiempo que eliminó por completo, simplificó o en otros casos redujo el límite máximo de la pena en conductas graves como abusos sexuales contra menores de edad. La aplicación de esta ley ha traído una tormenta de críticas públicas dirigidas hacia el gobierno, particularmente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, conocida promotora de la agenda feminista y de género e impulsora de esta iniciativa legal, quien ha trasladado la responsabilidad a los jueces y los ha calificado de, comillas, misóginos. De cualquier forma, como lo advirtiera el Consejo General del Poder Judicial, ya está surtiendo estos efectos la ley e incluso en casos tan sonados como el de La Manada, los condenados por violencia sexual han señalado que solicitarán la revisión de su sentencia para obtener rebajas de pena. Y ahora pasemos a Puerto Rico, puesto que luego de la posibilidad que se abrió con el fallo que revirtió la famosa sentencia Roe vs. Wade, Puerto Rico tenía en sus manos la posibilidad de restringir la práctica de abortos.
Sin embargo, la semana pasada, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes emitió conceptos negativos que fueron aprobados mayoritariamente en este órgano legislativo contra los proyectos de ley que organizaciones pro vida proponían para penalizar o restringir el aborto. Estos proyectos de ley buscaban crear la ley del latido cardíaco del no nacido, el referéndum sobre el aborto y la tipificación del aborto consentido o el asesinato de una mujer embarazada como homicidio en primer grado. Esta negativa contrasta con los índices demográficos más preocupantes de la región, puesto que Puerto Rico tiene la tasa de fertilidad más baja no solo de Hispanoamérica, sino del mundo, incluso de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial. Y terminamos con una muy buena noticia para la región, puesto que la Comisión de Justicia del Congreso del Perú rechazó con 12 votos en contra, 1 a favor y 4 abstenciones, un proyecto de ley cuyo objeto era el de despenalizar el aborto en casos de embarazos que sean consecuencias de violencia sexual y que además señalaba, comillas, el reconocimiento del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, evitando para ellas una maternidad impuesta o forzada. Palabras evidentemente que hacen parte de la agenda de género. El proyecto de ley fue impulsado por la congresista Ruth Luque, perteneciente al partido de izquierda progresista Juntos por el Perú, y fue rechazado mayoritariamente, como dijimos, con los votos de miembros de diferentes partidos, incluyendo el partido de gobierno Perú Libre. Como recordamos en cada emisión, este es un programa de esperanza. Y la esperanza necesita también un llamado a la acción, por lo cual también este programa dedica parte de su contenido a la formación. En ese sentido, esta sección que ahora inicia, la dedicaremos, como dijimos hace 8 días, al análisis de la legislación referida a la educación sexual integral, que a propósito de un proyecto de ley que se está tramitando actualmente en Colombia, puede servirnos para ilustrar los avances de la agenda feminista y de género, obviamente, particularmente con respecto a la educación y la formación, especialmente en edades tempranas. Decíamos la semana pasada que este proyecto de ley que se está tramitando y debatiendo actualmente en la Cámara de Representantes del Congreso colombiano tiene unas características que comparte con otras legislaciones y con otras normas en otras coordenadas geográficas. Particularmente nos referiremos más adelante a la legislación de educación sexual integral de la Argentina y también de aquellas disposiciones que en España se han adoptado en este sentido para la educación sexual y la formación especialmente de niños y jóvenes. Y bueno, para empezar hay que decir que la Cámara de Representantes en Colombia tramitó este proyecto de ley el 229 de 2021, hace 8 días precisamente, el 15 de noviembre, empezó a debatirse y el debate, sin embargo, no concluyó con una votación, puesto que la bancada de gobierno principalmente y los promotores de este proyecto de ley se ausentaron del recinto para evitar que se votara una proposición de archivo del proyecto de ley. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos de los congresistas que estaban en contra de este proyecto de ley propusieron que se archivara el proyecto de ley y se sometiera a votación esta proposición. Sin embargo, los ponentes y toda esta bancada de gobierno y la coalición que está buscando aprobar este proyecto de ley se ausentó para así afectar el quórum y que no se pudiera votar. Y efectivamente no se pudo votar.
Así que todavía no tenemos una conclusión con respecto al trámite legislativo en el Congreso colombiano. No obstante, creo que esta es una buena oportunidad para hablar de otros asuntos que están contenidos en este proyecto de ley y que nos dan luces acerca de esta agenda de despoblación, esta agenda contra la población y que asocia el tema de género y de los derechos sexuales y reproductivos a la pobreza, a la ignorancia, como ya lo veremos a continuación. Y esto se comparte con otras latitudes, con legislaciones y disposiciones en otras latitudes, como decíamos, por cuanto la base general tiene un componente que se encuentra, cuyo fundamento se encuentra precisamente en declaraciones internacionales o pronunciamientos de comités que interpretan tratados o declaraciones internacionales y que son promovidos básicamente por las Naciones Unidas y otras ONGs que buscan la implantación de estas medidas. Y es que es significativo que en las consideraciones del proyecto de ley se hable de que la pobreza es un factor determinante en la baja calidad y en la deficiente acceso a la educación sexual integral. Fíjense cómo la asociación de pobreza a reproducción está presente allí. Voy a leer textualmente un párrafo que me parece muy llamativo y que creo que puede ayudar al oyente a situarse en la mente de todos aquellos planificadores sociales como los que estamos viendo en el caso de esta ponencia. Dice así el proyecto de ley: las desigualdades estructurales de la sociedad determinan una distribución desbalanceada de los recursos que, por un lado, se puede expresar como un acceso desigual a la educación sexual, a los recursos para protegerse de los efectos no deseados de la actividad sexual misma, que pueden expresarse en la maternidad como fuente de afirmación social e individual ante la ausencia de proyectos, compromisos y quehaceres alternativos. Nótese aquí cómo la maternidad es presentada como una opción, o más bien no como una opción, como una imposición de la sociedad ante la falta de alternativas. Se entiende que alternativas productivas, suponemos, porque está muy asociado al tema de la pobreza también, y cómo la maternidad tiene ese aspecto negativo, es decir, las mujeres son madres porque les faltó formación, las mujeres son madres porque les faltó acceso a recursos. ¿De qué tipo? No lo sabemos. La mujer es madre en tanto que no tiene un proyecto propio y debe afirmar proyectos que no son suyos. Eso es lo que está aquí presente entre líneas. Y es que de hecho, más adelante en los considerandos de este proyecto de ley se dice textualmente esto. Comillas, lo que es un proceso natural y gozoso cuando es elegido, deseado y realizado de manera voluntaria, se convierte en una carga y muchas veces en un estigma para las niñas cuyas maternidades han sido forzadas. Esta es una cita, de hecho, que proviene del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM. Y aquí es importante resaltar cómo el tema de la voluntad, de la libertad de elección y de la autonomía son las notas comunes a este proyecto de ley y a todas las normas que ya veremos en otros países relacionadas con el tema de la educación sexual. Y este énfasis que ponemos aquí, que tiene que ver con la libertad negativa, con ese desarrollo del liberalismo y también a su vez con el tema de la autonomía, que tiene raíces filosóficas en la Ilustración particularmente. Y bueno, no me voy a detener en eso, pero
fíjense cómo aquí está presente todo esto. Se trata de una pedagogía orientada al egoísmo, a la individualidad entendida como individualismo, y que además quiere coartar la naturaleza del niño, del adolescente, de su percepción personal. Es decir, hay un desfase casi esquizofrénico que se busca inducir para que la persona no sea consciente de que la naturaleza tiene unas formas y unas consecuencias particulares y que la sexualidad responsable también conlleva la responsabilidad potencial de ser padre o madre. Desde luego, no hay ingeniería social que no se presente como una panacea, como el ideal perfecto para la eliminación de las desigualdades, de los errores, de los crímenes que azotan a la humanidad, ¿no? Y por ende, desde luego que este proyecto de ley, como todas las normas que regulan el tema de formación sexual dirigida a niños y adolescentes, está repleta de buenos propósitos y de un lenguaje positivo y además ambiguo. Por lo demás, la orientación que se le da al tema de los derechos sexuales y reproductivos tiene directa relación con el disfrute, literalmente es una palabra frecuente en este tipo de normas, el disfrute de una vida sexual placentera, libre de riesgos físicos, psicológicos y social que amparen la expresión libre de la propia sexualidad y la identidad de género, así como el reconocimiento a las mujeres de su capacidad para tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo, ¿les suena? Y sobre su reproducción para el uso de métodos anticonceptivos. Fíjese que las decisiones autónomas sobre su cuerpo y sobre su reproducción precisamente están orientadas a eliminar los efectos naturales de la sexualidad o prevenirlos, entre comillas, como si fueran una enfermedad, ya sea a través del aborto, cuando se dice mi cuerpo, mi decisión, o a través de los métodos anticonceptivos que impiden propiamente la reproducción humana. Además, de manera muy responsable, porque entre otras cosas no se dice aquí en este proyecto de ley los riesgos que ya existen, que están documentados por la literatura científica seria, que hay en el uso de métodos anticonceptivos, especialmente hormonales, para las mujeres, especialmente cuando se trata de mujeres muy jóvenes que acceden a estos métodos anticonceptivos. ¿Por qué no lo hacen? Desde luego que no lo hacen porque esto es un negocio jugosísimo. Y se ve en el hecho de que una de las fuentes citadas por este proyecto de ley es Profamilia, una casa dedicada principalmente a la anticoncepción y el aborto desde los años 60 en Colombia, que tiene muchísimas sedes en prácticamente todas las ciudades del país y que además, por supuesto, hace parte de la red de clínicas de aborto que financia la IPPF. Parece pues que citar como fuente académica a la misma clínica cuyo lucrativo negocio se dedica al, comillas, ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, entendidos como la promoción y venta de métodos anticonceptivos, así como la promoción y venta del servicio, comillas, de aborto, no se ve para nada como un conflicto de interés. Por lo demás, en otros países como en España y Argentina, donde ya se han dado estos debates con respecto a la educación sexual y se han implementado leyes y normas dedicadas a ello, la tendencia es a que los ministerios de educación nacionales centralicen la política educativa de modo bastante inquisitivo, si se quiere, en el que todos los currículos asociados a la formación sexual de los niños y adolescentes
sea vigilado constantemente por el Ministerio de Educación y obedezca a una política que está enmarcada en todos estos temas de feminismo y de género, incluso llegando a aberraciones como las que se han denunciado en España, pues en nombre de la eliminación de estereotipos sexistas y de género, según habla la misma norma. Se señala que la educación infantil, esto es la dada entre los 0 y los 6 años de edad, en esa etapa es donde se inicia la construcción sexual y de género sin distinción entre ambas, por lo cual la intervención educativa debe favorecer el descubrimiento personal de la sexualidad y la construcción de género a través de valores de igualdad y modelos no estereotipados. Volvemos a lo mismo, en realidad no solamente se está dando un discurso completamente ideológico, sino que además hay una praxis ideológica que se ve en los establecimientos educativos, particularmente por el hecho de que con frecuencia, con constancia, se señala la necesidad de que estas políticas educativas lleven al niño a comprender su propio cuerpo, a explorarlo, a hacer lo mismo con respecto al del otro, siempre bajo la idea de del género, realmente, y con el enfoque de el placer, de las relaciones afectivas, placenteras, del estado de bienestar que se puede brindar el propio individuo, etcétera, etcétera. Otro de los factores comunes en este tipo de proyectos es el hecho de que estos reformadores sociales son conscientes, por un lado, de que la mayoría de la población no está de acuerdo con esta agenda, pero además de que debe imponerse a través de los medios que para ello se pueda valer el Estado. Y aquí vamos a hacer una pequeña anotación que nos parece importante, y es que nosotros no estamos contra la autoridad incluso del Estado si fuera necesario, contra la autoridad civil, porque un gobierno es necesario, pero lo que sí nos preocupa de sobremanera es que ese gobierno desvíe de la ley natural, como lo ha hecho en muchos de nuestros países y lo sigue haciendo a través de este tipo de leyes. Cerrado este paréntesis, ahora vamos a leer un poco lo que nos dice la Corte Constitucional colombiana, pionera en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos y todo el progresismo globalista, respecto a esa tensión que existe entre la libertad negativa, pero que debe suplirse en el ámbito de lo público mediante políticas que intervengan. Vamos a ver, nos dice la Corte: no resulta válido que los colegios pretendan intervenir a través de sus manuales y posteriormente con procedimientos y sanciones en la libre escogencia a que tienen derecho los estudiantes de inclinarse por la orientación sexual o la identidad de género de su preferencia. Así, las autoridades de los colegios deben mantenerse al margen de intervenir de estos aspectos intrínsecos a las personas, pues los mismos escapan del dominio que forma el fuero educativo. Hasta aquí la cita. Fíjense cómo acá se habla de pura libertad negativa, ¿no? La libertad del individuo de que y el derecho que tiene de que el Estado no se entrometa en su fuero interno, ¿no? Sin embargo, la Corte Constitucional más adelante señala lo siguiente, comillas: justamente para erradicar las prácticas violatorias de la intimidad y desarrollo en sexualidad de los educandos, los planteles deben fortalecer la educación sexual tanto en sus currículos como en la correcta capacitación de los docentes. Y aquí vemos la clásica tensión entre la libertad individual y el Estado como supuesto árbitro entre libertades que entran permanentemente en conflicto. Al final lo que vemos es que esto es un Estado liberal de derecho donde sus fundamentos tienen base en la indiferencia religiosa, por un lado, que entre otras cosas, como lo decíamos hace 8 días,
en el caso del proyecto de ley colombiano que se está discutiendo, se impide que los padres adopten medidas de pedagógicas con respecto a los planteles educativos donde están sus hijos para que se dé una educación sexual acorde con sus principios y creencias religiosas, que también se basa en la idea de libertad moderna, libertad negativa, esto es en el concepto de autonomía. Por eso se habla de autonomía reproductiva, que es lo que se fomenta en este tipo de normas, tanto en España, por ejemplo, como en Colombia. A través de este proyecto de ley lo que se busca es fomentar, por ejemplo, las decisiones autónomas de la mujer sobre su propio cuerpo, entendido incluso el, comillas, derecho al aborto. Y también sabemos que se ha implementado en Argentina de modo similar después de la de la legalización que se dio en 2020 de esta terrible práctica. Y por último, también es muy importante resaltar que la educación no solamente va dedicada desde el aparato estatal hacia la niñez y la adolescencia, todas estas personas en formación, sino que además también va dirigida muy especialmente a los educadores. El Estado se ha vuelto docente de los docentes en estas materias y los obliga a ser parte de este sistema educativo en el que la formación en sexualidad parte de bases completamente ideológicas, como lo hemos visto, y eso tiene que ver con la importancia de que estas políticas tengan una trascendencia más allá de un gobierno o de varios gobiernos o de un periodo histórico en concreto. Con lo cual, por cierto, todos los estados de los que hemos hablado y prácticamente todos los de la región buscan implementar concretamente las políticas que el orden mundial imprime sobre ellas, incluso sobre la base a veces chantajista de no otorgar plazos de más o hacer más difícil el pago de deuda externa. O, por otro lado, mediante otro tipo de chantaje en positivo, dando dádivas y recursos para la implementación de este tipo de programas. Bien, así llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecerles por dedicar unos minutos a informarse y formarse. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que nos escuche en nuestra próxima transmisión. Si le gustaría que tratáramos algún tema, si tiene sugerencias, recomendaciones o comentarios, nuestro buzón está siempre abierto. Escríbanos a providalatam@gmail.com. En nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Twitter como @providalatam, en nuestro canal de YouTube providalatam y en Instagram como @providalatam. Hasta nuestro próximo encuentro de Vida y Esperanza. Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él.